Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Noches, Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Licenciada, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Ya vamos a empezar. Empezamos. Bien.
Me dicen si se ve la presentación ya. Sí, licenciada. Sí. Muy bien. Bueno, el último día de clase, pues hablamos que hoy en día pues la conforman. En ese momento pues eran territorios totalmente desconocidos, o sea, no estaban definidos políticamente como en la actualidad, ¿no? Paul Kirchhoff, que es el que le denomina, desarrolla el concepto, los aspectos que hace similar a las, ¿cómo se llama? A los territorios, ¿ya? Que hoy, aspectos comunes, ¿no? Que los hace, similar, con características similares, ¿no? Entonces, pues estos son algunas de las que toma en cuenta, tales como cuestiones geográficas, eh, aspectos culturales, alimentación, ¿ya? Entonces, utilización del algodón, también avances científicos en matemáticas, en astronomía, en arquitectura, ¿ya? Entonces, son algunos de los aspectos que se tomaron en cuenta para definir el territorio como Mesoamérica, ¿no? Entonces, ya vimos algunos de estos. Bueno, entonces hoy, la domesticación de otros animales, como el pavo, el perro, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos lleva pues a analizar a la cultura maya, que es la que a nosotros para este curso pues nos interesa. Entonces, pues tenemos de que la cultura maya es esta cultura, las grandes que se desarrollaron en el territorio mesoamericano, ¿ya? Y que los arqueólogos, para comprender un poco mejor eh, el desarrollo de la cultura maya, pues lo dividieron, y para estudiarla también, en tres periodos, que es el periodo preclásico, clásico y posclásico. Dentro de estos periodos, pues hay, ¿cómo se llama? Hay subdivisiones, tres subdivisiones, ¿no? Entonces, pero esas no nos interesan porque si no nos vamos a ir como perdiendo en el horizonte, ¿no? Entonces, pues bueno, la temporalidad que va del preclásico, el formativo, de el año 1200 antes de Cristo al año 300 de la era cristiana. El clásico del 300 al 900, todo esto ya es después de la era cristiana. Y el posclásico, que del 900 a 1524, que es cuando se produce el proceso de conquista para el territorio de lo que hoy se constituye como Guatemala. Bueno, vamos a platicar algunas situaciones. Se recuerdan que cuando estuvimos hablando sobre el periodo del poblamiento, las divisiones que se habían realizado para estudiarlos, veíamos el denominado paleoindio, que es el periodo formativo. Y estas evidencias pues se encuentran básicamente en la América del Norte, hoy América del Norte, ¿no? Pero resulta de que en el territorio de lo que hoy se constituye Guatemala, pues hay evidencia de ocupación en el periodo del Paleoindio, ¿ya? Entonces, esta pues se ha encontrado en el occidente, ¿ya? Se ha encontrado megafauna y también pues presencia humana, ¿ya? ¿Por qué? Se han encontrado estas puntas de lanza, ya algunos de pedernal y la mayoría son de obsidiana. Ya vamos a ver qué es la obsidiana, ¿no? Entonces, estos territorios, a los yacimientos que han encontrado, pues se les haya denominado Chicagbé, San Rafael, Los Tapiales, Nahualá y parte del Quiché.
Entonces, lo que departamentos de Totonicapán, Huehuetenango y Quiché y Sololá, ¿ya? También cuestiones paleontológicas que corresponden al paleoindio se han encontrado en el área de Zacapa, en el oriente de Guatemala. Por eso allí se encuentra el Museo de Paleontología, ¿no? Pues, y en la ciudad de Guatemala también hay evidencia de ocupación en hoy sería ¿cómo se llama? Ciudad Real, perteneciente al municipio de Villanueva, ¿ya? Entonces, pues es parte de las primeras ocupaciones para que veamos que el paleoindio no solamente es en la América del Norte, sino que también acá hay evidencia que no está muy de afuera. Pues estas investigaciones pues las desarrolla Bárbara Arroyo y Luis Méndez, que es de donde tomo la fuente de estas imágenes, ¿no? Bueno, en la situación de es el antecedente del periodo preclásico. Bueno, ¿qué de importante tiene el preclásico? El preclásico es ese periodo el periodo que sienta la base para el desarrollo de la cultura maya, ¿ya? Es ese periodo formativo. Y se toma como antecedente la cultura olmeca, como la cultura madre. Y vamos a ver por qué. También ya se da un desarrollo de la agricultura, lo que permite de la acumulación primero, de establecimiento de pequeñas aldeas, ¿ya? También comenzar un aumento de la población, o sea, mejorar las condiciones de vida, ¿ya? De las poblaciones. Entonces, lógicamente, si hay agricultura, pues hay desarrollo de sedentarismo. Entonces, vamos a ver por qué la cultura olmeca fue importante para el desarrollo de la cultura maya. Bueno, pues la cultura olmeca es la primera que tiene presencia en la región mesoamericana sobre el Golfo de México, especialmente en la región de Veracruz, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Esta ciudad se llama San Lorenzo, ¿ya? Que es una primera ciudad del periodo preclásico, ¿ya? Con un desarrollo avanzado en aspectos que son retomados por la cultura maya, en arte, en arquitectura, toda la cuestión también científica. Tenemos las primeras manifestaciones en la cultura olmeca, pero es la cultura maya la que lo desarrolla y la cultura apogeo, ¿ya? Entonces, se retoman la construcción de ciudades, ¿ya? Con juegos de pelota, ¿ya? Esculpir en piedra de basalto. A estas se les conoce como las famosas cabezas colosales, ¿ya? O los cabezones. En el caso ya en la ocupación del territorio de lo que hoy es Guatemala, pues vamos a encontrar algunos barrigones, ¿ya? Y vamos a ver en dónde. Entonces, por eso es importante retomar un poco la cultura olmeca. Bueno, aspectos que permitieron el desarrollo y la ocupación de la cultura maya acá en el territorio de lo que hoy es Centroamérica, parte de Centroamérica, tenemos de que hay abundancia de recursos tanto en agua como también en agua, selva, ya plantas para la alimentación, ya, y tierras fértiles, ya. Eso fue importante y permitió el desarrollo de la vida acá y de las culturas.
Entonces, todo el territorio de lo que hoy se constituye como Guatemala es sitio maya y encontramos evidencias en todo el país, ¿ya? Muchas se ha ido perdiendo, eso sí. Veamos, aquí tenemos este personaje esculpido en piedra de basalto, que es la más dura de tallar, y pues es algo cabezón y es barrigón. A eso se les conoce como los famosos barrigones. ¿Alguien se ubica en dónde los ha visto? ¿Alguien los ha visto? ¿Alguno en algún departamento de Guatemala? La ocupación del periodo preclásico empieza sobre la costa sur. La democracia es Petra. Exactamente. En el Parque de la Democracia y en el Museo de Sitio, ¿ya? Entonces ahí encontramos a estos barrigones. Estos pertenecen a el sitio El Bilbao, ¿ya? En el periodo preclásico se encontramos también las primeras manifestaciones religiosas, espirituales, ¿ya? Estas relacionadas con los fenómenos de la naturaleza, la lluvia, el trueno, ¿ya? El fuego, el viento, ¿ya? Entonces, el día, la noche, y desde la cosmovisión maya, el humano no es aparte de la naturaleza, sino que forma parte de la naturaleza, ¿no? Forma parte de la tierra. Por eso es la cuestión de esa relación dual, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Otro barrigón, aquí las cabezas colosales. Las ciudades importantes del periodo preclásico, tenemos la Blanca, ya les dije que la ocupación del territorio de lo que es Guatemala se inició en las evidencias, están en la costa sur. Entonces la Blanca es en el municipio hoy Ocos, ya en Ocos San Marcos, Tacalic Abaj, que es una ciudad que pertenece hoy a El Acintal, al municipio de El Acintal en Retauleu. Es una ciudad sumamente importante. Bilbao, ya que es la democracia en Escuintla. Caminal Cuyú, que es una ciudad fundamental en el altiplano central, y esta ciudad del Naranjo era tributaria de Caminal Cuyú. Esto está dentro de la ciudad de Guatemala. A ver, ¿qué conocen ustedes del Naranjo en la actualidad? Naranjo Mall. ¿Y qué más, aparte del fabuloso centro comercial? Condado Naranjo. Cuestiones habitacionales, ¿ya? Entonces, pues bueno, vamos a analizar un poquito qué hay de estas ciudades en la actualidad. Esta era la ciudad de Caminal Cuyú. Ubiquémonos sobre, es toda la ciudad de Guatemala, ¿ya? Ubiquémonos principalmente en en la avenida la Roosevelt, la calzada Roosevelt, la San Juan. ¿Qué encontramos ahí? A ver. Buenas noches, Arnulfo. licenciada. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Esto también abarca la parte donde está el centro comercial Miraflores. Incluso pues hay una parte donde hay unos montículos todavía que se conservan. Sí. Y pues creo que este es lo único que se conserva en la actualidad. No. Hay más. Está el núcleo de la Palangana. A ver, ¿quién más? Donde está el que es por el monumento a la madre, que ahí está Caminal Juyú. El núcleo. Ahí todavía yo en zona 7 por Ciudad de Plata. Yo incluso he pasado algunas veces y hay unas personas haciendo como rituales y todo eso.
que se mira desde la espiritualidad. parte de afuera. ¿No se ha acercado nunca? Nunca he entrado, sí he pasado, pero nunca he entrado. ¿Y usted vive por ahí? No, pero sí me pasó cerca a veces. Hay que entrar. Me gusta mucho ir a comer al mercado que está ahí cerca. Hay que entrar. Sí, Bueno, nunca ahorita he vamos a entrado. platicar. Vamos a platicar acerca de esto. Muy bien, ¿alguien más? Licenciada, el sitio arqueológico de Caminal Juyú. Es lo poco que queda de la antigua, de esta gran ciudad, porque esta reconstrucción que se hace de manera digital por parte de los arqueólogos es en sí la ciudad, ¿ya? Pero tenía las aldeas tributarias, ¿ya? Que se expandían por toda la ciudad de Guatemala. Y la mayoría de todo esto quedó sepultado bajo el cemento de la ciudad de Guatemala. Ustedes me hablaban de Miraflores, que hay unos montículos. Sí, ahí hay un montículo y hay un museo, ¿ya? Del Museo Miraflores. ¿Alguien ha entrado a ese museo? Sí, licenciada. Sí, he entrado. De hecho, tuve el privilegio de poder ir cuando todavía estaba en la excavación en los años 90, como en el 95 todavía Sí. estaban las cárcavas, no eran cárcavos, ¿cómo se llaman? Las excavadoras. Sí, todas estas estaban los retroexcavadoras. arqueólogos, aún estaban abriendo las calicatas, miraban toda la cuestión de los perfiles del suelo. Todavía vi yo eso y vi a la gente trabajando, uniendo las vasijas que encontraban, numerándolas, todo. Es muy bonito. Lástima que todo eso se perdió por completo, porque mucha información se perdió y lo camuflaron, le hicieron como un camuflaje que es el museo, que realmente no guarda nada de la historia real, porque abajo de eso, si bien yo me acuerdo, era pequeña, pero me acuerdo que había una gran pared. Ahí hay una gran pared donde creo que guardaban vasijas de líquido, o sea, de agua, como era una manera de reserva. Todavía eran parte de las venas que nutrían el lago Miraflores. Correcto. Entonces, esa parte es muy bonita. Lástima que, como bien dijo usted, lo sepultaron bajo todo ese cemento, porque era muy bonito y para mí fue una visita bien bonita. Y de las pocas experiencias de ver en el momento de que están destruyendo lo que quedaba de la ciudad, porque eso era lo que estaba pasando. Correcto, porque en esa época estaban construyendo Miraflores apenas y daba tristeza ver cómo arrasaban con todo. Entonces, pero lo más bonito e impactante era ver trabajar a los arqueólogos y al resto de trabajadores. Y con las retroexcavadoras encima estaban documentando lo poco que podían, guardando en cajas poco, porque también ahí se dio una doble pérdida, tanto de todo lo que hicieron para poder construir esos fabulosos, y por eso lo digo así entre comillas, ¿no? Fabulosos edificios, valga el sarcasmo, en detrimento de la pérdida, de la destrucción de la ciudad y también saqueo por parte de personas ajenas, como también de algunos albañiles que trabajaban ahí, que pensaban la mayoría piensa de que cuando hay cuestiones mayas, lo que van a encontrar va a ser jade y cuestión como tesoros, ¿no? Y sí, son tesoros, pero son tesoros que son patrimonio. ¿Ya? Entonces, y que lamentablemente se ha ido perdiendo. De la misma forma que se destruye esa parte, fue la construcción de Peri Roosevelt, fue la construcción de todo eso de Gran Vía, todos esos comerciales, todos los comerciales que están ahí, megacentro para abajo, todo es pura destrucción de la ciudad de Caminal Juyú. En otros países tendrían que haber hecho un rescate más profundo, haber ¿cómo se llama? Tratado de conservar lo más que se pudiera, pero estamos en Guatemala y todo se está destruyendo. ¿Ya? Bueno, entonces gracias por sus experiencias y participaciones. Vamos a platicar un poco de Caminal Juyú. ¿Qué fue la ciudad de Caminal Juyú? Pues es una ciudad sumamente importante del periodo clásico tardío, ¿ya? Preclásico tardío, y tiene presencia también en el periodo clásico.
ubicada en el altiplano central. Esta ciudad servía de, como está en un sitio estratégico. ¿Por qué? Porque es un sitio medio entre las tierras bajas del Petén y conexión con el resto de Mesoamérica, principalmente con la ciudad de Teotihuacán, que es en donde se establecieron pues estrechas relaciones comerciales, ¿ya? Entonces, en esta ciudad tenemos el tipo de construcción y los materiales que se utilizaron para su construcción son materiales perecederos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la piedra de basalto no abunda mucho a los alrededores de Caminalcuyú. Y digo basalto porque es la más dura, ¿ya? Para construir en bloques. En cambio acá se construía con materiales, por ejemplo, bajareque, ¿ya? El tipo de construcción es piramidal y la materia prima pues era el adobe, ¿ya? Entonces, esto no ha permitido que se conserve una gran cantidad, aparte de toda la destrucción que compartieron acá, ¿no? Jennifer. ¿Tenía levantada la mano? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Entonces, Luis Fernando. Sí, yo quería añadir un pensamiento acerca de lo que estaba mencionando la compañera, pues cuando revisó pues cuando fue a ver la destrucción de Miraflores, por así decirlo, ¿verdad? Y se me hizo muy curioso porque viendo historia y viendo también la geografía y la arqueología de varios países, es chistoso, por ejemplo, en Italia, en Roma no se puede construir nada, porque cuando intentan excavar algo, hay una ruina. Todo. Entonces, siempre, o sea, básicamente Roma es ruina. Entonces, es triste ver cómo, pues, bueno, yo en mi caso yo no pude presenciar lo que es Miraflores en su momento de gloria antes del majestuoso edificio, ¿verdad? Pero sí, pues, como dicen, la parte de la historia que perdemos no es solo una pérdida millonaria, sino es una pérdida. No es solo el dinero, es cultural. No solo el dinero, sino es el valor cultural, arqueológico y pues histórico que trae. Sí. Fíjense que hay algo fundamental que tiene mucho que ver, de que si la persona no conoce su historia y no conoce lo que tiene a su alrededor, su territorio, su patrimonio, nunca lo va a apreciar, ¿ya? Por eso les digo, si ustedes tienen oportunidad, le preguntaba a la compañera que me comentó qué pasa cerca del sitio Miraflores, de lo poco que queda de la Palangana, si ha entrado, hay que entrar, hay que ir a los sitios, hay que adueñarse, que sea parte del patrimonio, ¿no? Entonces, en la medida en que lo conocemos, lo apreciamos, lo valoramos y lo podemos defender en alguna medida. Porque de lo contrario, si no, aquí se pierde a gran escala, ¿ya? Y así, rápido. Y especialmente en la actualidad. Incluso los museos están siendo saqueados por autoridades. Y vamos a ver cómo. Bueno, entonces, Miraflores, pues la ciudad de Caminalcuyú, pues les decía que se construyó con materiales perecederos, ¿ya? Y que la evidencia que se conserva pues es poca, ¿ya? Debido a distintas situaciones, ¿no? Y hablamos algunas. A principios del siglo XX, en la finca Miraflores y las charcas que están ahí muy cercanas, había muchos montículos que estaban registrados, ¿no? Hay un arqueólogo que hizo ese registro fotográfico, ¿ya? Entonces, y poco a poco, pues, se iba conservando, pero en la medida en que va creciendo la ciudad, pues, fue consumiendo. Bueno, ¿qué sucede qué es lo que permitió el desarrollo de la ciudad? El lago, ¿ya? La vida. Y entonces,
desarrollaron un complejo sistema hidráulico, ¿ya?, de canales para llevar el agua del lago hacia los espacios de cultivo. Y muchos de estos canales fueron, quedaron sepultados debajo de la colonia San Jorge. En la actualidad también hay un colegio que está abajo de Galerías Prima, creo que es, que se llama Mesoamericano. Y entonces estaban a punto, o no sé si ya lo construyeron porque ya tengo tiempo de no pasar por ahí, si ya construyeron un parqueo en el territorio que ocupaba ese colegio. Pero resulta, como dice la compañera, los arqueólogos, tengo unos amigos arqueólogos que están haciendo trabajos ahí y encontraron parte de un canal. Entonces, a esta amiga la habían contratado para que firmara, para que liberara el espacio y de esa manera pudieran construir en el parqueo ahí. Entonces ella dijo no. Entonces, ¿qué pasó? Pues la despidieron, ¿no? Porque ella dijo, ¿cómo voy a contribuir a dar mi firma para que se destruya lo poco que quedaba, ¿no? Entonces, pues hasta el momento no sé si ya construyeron eso, pues la situación es de que quedó sepultada la ciudad. Entonces, era un sitio de paso, ¿ya? En donde había, ¿cómo se llama? Comercio, la ruta comercial entre del jade, ¿ya?, que se traía del área de las vetas del río Motagua, que era la mayor productora de la ciudad de Cancún, ¿ya? Y entonces también las piedras preciosas, el jade, las plumas preciosas, no las piedras preciosas, no, porque los mayas no utilizaron el oro, ¿no? Entonces los metales y la obsidiana también era de suma importancia en la cultura maya. Entonces, pues esta era, por eso la ciudad fue de mucha importancia, ¿no? Entonces, por eso tuvo su gran apogeo y lo que se conserva, todo esto se perdió y todo esto también. El lago, lógicamente, pues a través de los siglos y de un uso frecuente, pues se fue secando, pero todavía quedaban las venas, ¿no? Y lo que se conserva es el sitio de la Palangana, ¿ya?, que es esta parte de acá, que es el núcleo, ¿no?, de lo que fue la gran ciudad. Entonces, imaginémonos con sus colores, ¿ya?, en su momento, y esta es otra reconstrucción que hacen los arqueólogos de cómo pudo haber estado la ciudad de Caminalcuyú, y veamos el lago Miraflores. Por eso el centro comercial se llama Miraflores, la colonia se llama Miraflores, ¿no? Entonces, pues, era la que le daba vida a la ciudad. Bueno, entonces, en el periodo preclásico, la agricultura se desarrolló, ¿ya? Entonces, que fue las principales actividades, ¿no? El comercio a larga distancia comenzaba a ser más frecuente. Se fue formando una clase dirigente que fueron los caciques y sus familias, ¿ya? Y que pues comenzaron a tomar el papel de gobernantes, ¿ya? Comienza a definirse también a la clase sacerdotal como importante, ¿ya? Pero esto es como la base, ¿no? El inicio. Y pues una diferenciación social que fue muy bien definida, ¿ya? Ciudades como la ciudad de Tacalícaba, que también es otra ciudad de importancia y que ha entregado evidencia de las primeras inscripciones para este territorio, de inscripciones en estelas, ¿ya? Entonces, estas estelas asociadas pues a altares. La construcción piramidal, ¿ya? Entonces esta no es tan definida porque es el inicio. Y el sapo, ¿ya?, que es tallado en basalto, el sapo es un animal asociado al agua, ¿ya? Entonces, es muy frecuente encontrarlo dentro del territorio mesoamericano.
Aquí levantó la mano, a ver, Seleni. Sí, licenciada, de Tacalicabac, es bonito ver que le rinden tributo a la fertilidad. Esa parte es muy bonita de eso, como hay muchas estatuas referentes a la fertilidad y la Las Venus importancia que le da a las mesoamericanas. mujeres, correcto, muy Las- bonitas, y también hay un lugar donde si ponen los pies se supone que miraban una estrella o el mundo, no sé qué era, si mal no recuerdo. Sí, hay observatorios. Las ciudades están asociadas a los observatorios, a la astronomía, ¿ya? Entonces, el diseño de las ciudades tiene mucho que ver también con los astros, ¿ya? Entonces, no la astrología, sino que la astronomía. Y la cuestión de la fertilidad es sumamente importante porque el papel de la madre dentro de la cultura maya es significativo. Gracias, Elena. Esta es Estela en Caminal Cuyú, y esto encuentran ustedes en el núcleo de la ciudad, ¿ya? Lo que queda. Y a este sitio se le conoce como la Palangana, ¿ya? Por la forma en que está ¿cómo se llama? El desnivel, ¿ya? Y algunos dicen son cerritos, no, esos son montículos, y en esos montículos hay todavía estructuras que tendrían que ser investigadas, pero aquí a la cultura y es a lo menos que se le ha puesto. Entonces, este es un edificio y vemos el tipo de materiales, muy poca presencia de poca piedra de basalto y más es adobe, ¿no? Entonces, por eso se ha conservado muy poco. Y este era un edificio de tipo administrativo, ¿ya? Entonces, pues acérquense al sitio, van a aprender bastante, van a hacer 5 quetzales bien invertidos y pueden ir, por ejemplo, en Caminal Cuyú se hacen muchas ceremonias, en especial cuando hay solsticios, cuando hay equinoccio, ¿ya? El solsticio de invierno, el 21 de diciembre, el solsticio de verano acaba de pasar, fue en junio, el 21 de junio. El equinoccio de primavera es el 21 de marzo y el equinoccio de otoño, que va a ser el 21 de septiembre, ¿ya? Entonces acérquense y van a observar, ¿ya? En un sincretismo, ¿no? Porque se da mucho la unión entre, ¿cómo se llama? Religiones, ¿no? Principalmente la evangélica. Es interesante ver algunas situaciones que solo en Caminal Cuyú se pueden observar o en los sitios arqueológicos, ¿ya? Entonces, acérquense. Esta es una espiga, ¿ya? Esta se conoce tipo espiga porque iban adosadas a las estructuras, ¿ya? Se podían como colocar en las estructuras o se podían quitar. Entonces, dentro de la cultura, la cosmovisión maya, la serpiente pues tiene un signo de deidad. Entonces, acá vemos que es una cara humana, miren, una cara humana saliendo de las fauces de la serpiente, o sea, de la boca de la serpiente. Cuando hay unión de humano con animal, se le conoce como antropomorfo. Y cuando es solamente, por ejemplo, acá el sapo, ese es un zoomorfo, ¿ya? Eso tómenlo en cuenta. Bueno, entonces, y como ustedes se pueden dar cuenta, esto está dentro del campus de la universidad. En mis tiempos, cuando empecé a estudiar, esta espiga estaba en el piso, ya estaba en el suelo y estaba llena de sedimentos y de cosas que la dañaban. Hace unos 6 años, la Escuela de Historia, conjuntamente con la Alianza Francesa, pues hicieron un trabajo, entonces la limpiaron, ya la colocaron en esta base y le colocaron estos vidrios para conservarla, ¿no? Entonces, cuando regresemos al campus, pues ustedes pueden observarla. Entonces, para que vean que también dentro de la ciudad universitaria hay restos arqueológicos. Ahí era un sitio arqueológico y hay un trabajo de una arqueóloga que trabajó
hizo una investigación sobre la ciudad universitaria y las evidencias arqueológicas. Bueno, el periodo clásico. Bueno, para el periodo clásico es el periodo en donde pues se encuentra el mayor florecimiento de la cultura maya, en donde se da es ese auge de la ciencia, la arquitectura, la estructuración social, las manifestaciones rituales, ¿ya? Y la arquitectura es monumental, o sea, es bastante, ¿cómo se llama? Imponente, ¿no? Entonces, dentro de el periodo clásico, las ciudades se van a construir en sitios planos, ¿ya? Y ¿esto por qué? Por la ausencia de guerras, ¿ya? Entonces, la agricultura se volvió intensiva, o sea, comenzó a practicarse de una manera más fuerte y esto permitió la acumulación de un excedente. A ver, en la economía, ¿qué es un excedente? Eso es ese sobrante. Y ese sobrante que es cuando producen más de lo que necesitan o lo que pueden consumir. Entonces se puede comercializar. ¿Ya? Correcto. Y entonces esto da una ganancia. Entonces, por eso, debido a esto, pues permitió esa estabilidad económica, permite también el desarrollo de la vida en otros aspectos, ¿ya? Y también, pues, el pago del tributo, pues, era frecuente, ¿ya? De ciudades asociadas a otras, ¿no? Aldeas que tenían que tributar. Entonces, esto permite esa estabilidad social, ¿ya? El sistema religioso se volvió sumamente complejo y vamos a ver cómo, y los estilos artísticos muy detallados, ¿no? Entonces, la clase de los artistas fue bastante especial, ¿ya? Debido a un trabajo muy fino que realizaban, y vamos a ver de qué manera. ¿Cómo se daba el comercio? Pues el comercio se desarrolló a largas distancias. Las clases de los comerciantes fue de bastante importancia porque transportaban tanto productos como un poco más comunes y también productos suntuarios, o sea, productos ostentosos que eran consumidos por cierto tipo de personas, ¿no? ¿Y qué se intercambiaba? Pues se intercambiaba, pues ya sabemos, el cacao como signo de moneda, o sea, el trueque, ¿ya? Para comercializar se utilizaban los caminos, ¿ya? Y también los cauces de los ríos y también si están cerca de las costas, pues utilizaban también el mar, ¿ya? Se intercambiaba el jade, el jade maya, pues era el de la veta de la cuenca del Motagua, pues es el verde imperial. Y jade, pues solamente hay en cuatro ciudades hay, o en 4 países hoy, que sería Guatemala, también Chiapas, ¿ya? En el área de Chapaneca hay beta de jade, pero no en gran cantidad como la que se producía acá, que hoy está en manos privadas y fue una de las concesiones que se hizo por ese caso tan sonado con la ex vicepresidenta, ¿no? Que fue una de las que se aprovechó. Y está también la obsidiana, ¿ya? Vamos a ver un yacimiento de obsidiana bastante fuerte. Está en la ciudad, en el municipio de hoy, San José del Golfo. Se llama el Chayal, ¿ya? Y las plumas de quetzal, de guacamaya, plumas y de otras aves que eran muy importantes para el arte plumario y toda la cuestión de penachos, ¿ya? También para tronos, ¿no? Entonces eso era bastante requerido, además de cerámica, ¿no? Entonces esas eran como los productos, conchas también era requerida. Entonces acá las conchas, el cacao, ¿no? Por eso les decía de que el papel de los artistas fue sumamente importante
porque los mayas conocieron el oro, mas no le dieron la importancia que le dio la cultura occidental, ¿ya? Para los mayas fue mucho más importante el jade, ¿ya? Y el jade es uno de los minerales más difíciles de trabajar. Y esto nos habla de un trabajo muy experto de los artistas, ¿no? Entonces, estas máscaras son máscaras post-mortem, ¿ya? Y algunas eran máscaras ceremoniales. ¿Qué era lo importante qué más se hacía aparte de estas máscaras funerarias? Pues se elaboraban narigueras, o sea, las narices, o sea, esa costumbre de ponerse una argolla en la nariz, pues no es una costumbre pues nueva, ¿no? Sino que viene de lo maya. La belleza, el concepto de belleza maya es muy distinto al occidental. También orejeras, expandirse las orejas, brazaletes, tobilleras, collares. ¿Quiénes utilizaban esto? Pues tenía que ser un gobernante. Y en Palenque se encontró en la tumba del rey Pacal, del gobernante Pacal, una ofrenda bastante fuerte de jade procedente del área de acá del Motagua. Si ustedes van al mercado los fines de semana o en la actualidad van ustedes al mercado, no al supermercado, a los mercados, es como que vieran una recreación del mercado maya, ¿ya? Porque la mayoría de los intercambios, a ver, cuéntenme, ¿por qué prefieren ir al mercado y qué encuentran en el mercado que no está en el supermercado? Quienes van a los mercados, a ver. Los vegetales, ese tipo de productos son más frescos en el mercado. Artesanías elaboradas de manera manual, sí, no maquiladas, sino directamente del productor. Y eso es que todavía en los mercados acá todavía hay intermediarios, ¿no? Quién va a comprar, quién los trae, todo. Y si uno va a los lugares donde las elaboran, se le compra directamente al productor más que todo. ¿Alguien más había levantado la mano? Al menos yo, licenciada, yo conozco pues personas que, bueno, artesanos en jade. Y pues, bueno, en una de esas, pues yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de varias veces coger el jade. Y por ejemplo, le digo yo, en una pieza de jade, pues graban un quetzal. Y se venden como aretes, y le estoy diciendo que unos aretillos tal vez de unos 5 centímetros, tal vez de largo, unos 1200 aproximadamente. Al igual pues que también, por ejemplo, conozco estas, así como esa máscara de jade que está ahí, solo que en barro. Son como imitaciones de las réplicas. Son réplicas. Exacto. Entre otras, por ejemplo, he visto yo monolitos de piedra. Si le dijera que no he visto, por ejemplo, la canoa la canoa del camino hacia el infierno. Al inframundo. Exacto, la he visto yo, por ejemplo, realizada en madera. Es una canoa muy elaborada, pero también es muy cara. Una canoa de esas cuesta unos 1500, le estoy diciendo yo, y es una canoa no tan grande, unos 20 centímetros, 30 centímetros tal vez. Son trabajos finos. ¿Dónde están ellos? Mire, yo he ido a muchos mercados de artesanías. Ya. Entonces, pues es más por eso, pero al igual, pues que productos así, por ejemplo, que le digo yo, sombreros, ¿verdad? Sombreros que uno, pues, mira, uno comunes y corrientes tal vez en en alguna tienda que eso sea solo es color blanco, solo es color negro, solo es color azul. Entonces, agregarle ese toque típico. Entre ellos está el mercado central. Agregarle ese toque típico. Que por ejemplo, le digo yo, le ponen un corte alrededor y una extensa variedad de productos típicos y artesanías mayas y de todo tipo.
y son muy hermosas. Cuando tengan la oportunidad y puedan visitar algún mercado de artesanías, se los aseguro, es lo mejor de lo mejor. Sí, Ujú. son fabulosos. Son fabulosos y por eso les digo, ir a los mercados hoy es la recreación de un mercado prehispánico, ¿ya? Entonces vemos que todavía hay presencia, ¿no? Hasta la actualidad. Muy bien, jóvenes, gracias. Aquí tenemos más de estos vasos cilíndricos, estas máscaras también ceremoniales, algunas. Estos estaban en el Museo de Arqueología. Digo, estaban porque hasta hace 2 años se hizo un convenio entre el actual gobierno y el actual ministro de Cultura de préstamo de diversas piezas al Museo de Nueva York. Esto fue lo que supimos, ¿no? Al Museo de Nueva York, y estas piezas no han retornado. Tendrían que haber retornado hace un año. Y eran piezas que por lo delicado del estado en el que estaban, no era aconsejable que las movieran. Y también, aparte, por el valor cultural, el valor de patrimonio que tienen, no tendrían por qué haber salido del país, pero las sacaron del país y no han sido devueltas. No sé, ahorita el museo está cerrado. ¿Cómo está? No sabemos. Entonces, esto es lo que pude fotografiar hace algunos años, ¿no? Entonces, esta es en la sala del Jade, en donde hay un entierro de un personaje, ¿ya? Que está con todas las ofrendas, ¿no? El entierro era de Río Azul, ¿ya? Y que está con todas las ofrendas de Jade en el museo, en la sala del Jade estaba. La obsidiana, que era otro producto importante para el comercio. Una de las vetas de obsidiana más importantes pues era la de el San José del Golfo, o sea, el Chayal. Entonces, para hacer este trabajo, este es el producto. Entonces, esto pues era golpear para hacer las puntas de lanza. El trabajo tiene que ser certero y tiene que salir en una sola pieza, si no se quiebra, ¿ya? Y si no, pues no sirve. Entonces, el otro material es pedernal y así se encuentra esta piedra, ¿no? Ya luego ya trabajada van quedando los núcleos y estas son ya el resultado. Entonces, era parte de lo que se comercializaba también, ¿no? Entonces, sí era requerido. Obsidiana en Mesoamérica solamente había en el Chayal, y el otro, la otra veta de obsidiana está en Pachuca, solo que es obsidiana verde, pero es un poco más pequeña la veta que la de San José del Golfo, ¿ya? En el área central. En la división social, ¿ya? Las construcciones decía que eran de tipos piramidales. Entonces, hasta esta parte de acá únicamente podía subir el sacerdote, ¿ya? Y los gobernantes, la nobleza, ¿no? Entonces, el sacerdote, pues, se convirtió en la clase dirigente, en la clase que interpretaba la religiosidad, ¿no? Entonces, la espiritualidad dentro del periodo clásico fue de suma importancia y ocupó gran parte de la vida de la cultura maya, ¿ya? Ya posteriormente pues estaba la nobleza, los caciques, los jefes de las, ¿cómo se llama?, de las ciudades, ¿no? Entonces, para entrar en ese entramado social. Los comerciantes y los artistas fueron de suma importancia porque estos eran los que realizaban pues el comercio a gran distancia, ¿no? Entonces, y de esos productos suntuarios que eran necesarios. En el caso de los artistas, el trabajo era muy apreciado, ¿ya? Bastante apreciado, y ocuparon un lugar más privilegiado que los campesinos, ¿no? Entonces,
que eran los agricultores, ¿ya? Entonces, y quienes encargaban de tributar para mantener a la clase dirigente. Y en el caso de los esclavos, pues algunos eran por deudas y otros eran esclavos como botines de guerra, ¿ya? ¿Qué destino seguían? Pues algunos eran para sacrificios y otros para construir ciudades. Pero no siempre se sacrificaba al esclavo, sino que también había quien se consideraba privilegiado morir en sacrificio. En la situación de la escritura maya, ¿cómo conocen ustedes que, disculpen, cómo se le ha denominado a la escritura maya? ¿Cómo la conocen ustedes? A ver, ¿cómo nos enseñaron? ¿Los glifos, licenciada? Los glifos, era un sistema jeroglífico, decía, ¿ya? El jeroglífico es lo que no se ha leído y los glifos es lo que ya se leyó. Bueno, vamos a platicar un poco. Desde finales del siglo XIX y principio y la primera mitad del siglo XX, la investigación en la escritura maya fue encabezada por los norteamericanos. Llegó a Mesoamérica un arqueólogo, bueno, él decía que era arqueólogo, pero en realidad después se comprobó que era espía, Sylvanus Morley, ¿ya? Y se estableció en los años 30 la institución Carnegie. Conjuntamente con la Universidad de Pensilvania comenzaron a hacer trabajos en el área del Petén. Entonces, ¿por qué mencionó esto? Porque los académicos gringos no pudieron descifrar la escritura maya, ¿ya? Entonces ellos hacían algunas aproximaciones, pero a partir de la década de los años 40 y en 1953, este señor Kurinosorov, él fue un lingüista ruso que sin venir a América le llegaron copias de algunos códices y de escritura maya, ¿ya? En libros. Entonces, él se dio a la tarea de comenzar a buscar la manera de hacer una lectura de este tipo de escritura. Y entonces fue en 1953 cuando él publicó el artículo La escritura antigua de Centroamérica, 1953, en una revista soviética. Entonces, años 50, la Guerra Fría, ya un soviético hace ese desciframiento, lógicamente la Academia Norteamericana comenzó a desprestigiar, pero posteriormente tuvieron que reconocer lo que había logrado Kurinosorov, ¿ya? Entonces él sentó la base para la lectura de la antigua escritura maya, ¿ya? A esa ciencia se le conoce como la epigrafía, ¿ya? Y posteriormente han venido los otros epigrafistas y por eso estamos sentados nosotros hablando de la cultura maya, porque es parte de las investigaciones que se ha podido descifrar gracias a la base de Nosorov, ¿ya? Él viene a Guatemala ya en el ocaso de su vida en el año 92, ¿sí? Después de la caída de la Unión Soviética, pudo viajar al territorio al que le aportó tanto. Estuvo en Guatemala y estuvo también en Yucatán. Entonces hay un centro de investigaciones que se llama Kurinosorov aquí en Guatemala. Bueno, regresemos entonces. ¿Qué fue lo que descifró Nosorov? Él descifró de que los mayas escribían de una manera ideográfica, es decir, con dibujos, con símbolos, ellos representaban qué era lo que querían decir, ¿ya? Y entonces, de esa manera iban formando un concepto, lo que para nosotros sería una, ¿qué?
Una oración, ¿no? Exacto, ¿ya? Y que nosotros tomamos un libro y de qué lado empezamos a leer, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Abajo. Mientras que los glifos mayas se leen de derecha a izquierda. Esa fue la clave que descifra Nossorov. Y entonces ya vienen ya pues muchos epigrafistas posteriores y hay muy buenos acá en Guatemala, ¿ya? Entonces, ¿en qué escribían los mayas? Escribían en estelas, escribían también en cerámica y principalmente en tipo códice, ¿ya? De la corteza del árbol de amate, ¿ya? Lógicamente se le daba un tratamiento, se secaba, ¿ya? Y se le daba el tratamiento, se le colocaba una capa fina de estuco y ya venía el escribano a registrar lo que le habían ordenado, ¿no? Lo que deseaba descifrar, escribir. Entonces, también se utilizó la piel de venado y la corteza de otros árboles. Bueno, ¿qué pasó con estos jeroglíficos? Al momento, con los códices, al momento de la conquista, se emprendió una campaña por parte de la iglesia de la destrucción de esos escritos, porque fueron acusados de que tenían influencias pues herejes, que eran textos satánicos, ¿no? Entonces del maligno, entonces tenían que ser destruidos. Y de lo maya únicamente se conservan 3 y no están en Mesoamérica, sino que están pues fuera. Y entonces estos pues uno está en Madrid, otro está en París y hay otro en Dresde, ¿ya? Entonces aquí tenemos al escribano pues haciendo el trabajo con su punzón, ¿ya? En estelas. Y estas son en tipo códice, ¿ya? Es como que ustedes vieran un trifoliar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué se registraron en los códices? Cuestiones relacionadas con el calendario, registro del tiempo, también podríamos decir Sobre las cosechas, predicciones para el futuro, ahí asunción de algún gobernante. ¿Cómo? Sobre las cosechas. Sí, también los ciclos de las siembras, ¿no? Entonces tenemos que hay distintos, ¿no? Hay unos que es procedente, el que está en París era de Chiapas, ¿ya? ¿Cómo pararon en colecciones privadas? Pues fueron sustraídos de las bibliotecas locales, ¿no? Ciclos calendáricos, ¿ya? Tenemos el códice trocortesiano que está en Madrid, ¿ya? Entonces, ¿cuántas hojas? ¿Ya? También cuestiones matemáticas, hay rituales, cuestiones adivinatorias, ¿no? Entonces, que forman y el que está en Dresde, que procede de Yucatán, ¿ya? Entonces, vemos también cuestiones astronómicas, numéricas, relacionadas con los ciclos del tiempo, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que pudo sobrevivir de los mayas. De lo que sí se conserva en México y en grandes cantidades son los códices aztecas, ¿sí? En el Museo Nacional de Antropología de México. De eso sí hay un buen registro, pero lo demás todo fue perdido. Bueno, jóvenes, nos quedamos ahí el día de hoy y nos vemos el próximo día de clases. ¿Alguna pregunta? Arnulfo. Gracias, licenciada. Una pregunta tal vez un poquito lejano al tema que tocamos el día de hoy, pero a la hora que usted mencionaba de que se prestaron algunas piezas y todo el asunto y que no han sido devueltas, me viene a la mente
pues parte de la historia de Inglaterra y cómo son acusados o cómo hacen chiste. Yo he visto hasta memes de eso, ¿verdad? De cómo ellos han llegado a juntar tantas piezas de arqueología de África, El mundo. de Asia, o sea, del mundo. Y a la hora de que se haga un reclamo, han habido reclamos de esa parte, de parte de Guatemala, que no para Inglaterra, sino porque pues sabemos que hay en Francia, en España, en Alemania. Fíjese que hay algunas piezas que han sido devueltas, pues es muy poco, porque casos como este yo he escuchado solamente 2 que han sido devueltas, porque eran piezas que estaban ya en subasta. Entonces, por ejemplo, las pinturas de Tomás de Merlo en la antigua Guatemala, que fue uno de los grandes pintores coloniales de América. Entonces, una de las pinturas iba a ser subastada. Entonces, se dieron cuenta que sí era una de las originales. Primero la estaban vendiendo como réplica, entonces la tuvieron que devolver. Pero fue más por iniciativa de la diócesis de la Antigua. Otro caso de unas piezas que sí estaban siendo subastadas en Nueva York, valga el sitio, ¿no? Que pertenecían, creo que eran a Nacum. Entonces tuvieron que devolver parte de una estela. Y sí, la mayoría de los museos iniciaron, principalmente los museos del extranjero, principiaron organizándose con saqueos. El caso del Rey del Banano, el que era dueño de la United Fruit Company, Michael Caine. Él pues era asquerosamente millonario, ¿no? Entonces formó una colección personal de Centroamérica. Entonces, cuando él muere, tuvieron que ver qué hacían con esa colección. Entonces la donaron a algunos museos. Entonces esto fue parte de saqueo, ¿no? Y como ellos tenían en sus manos el ferrocarril, entonces era más fácil de llevarse las cosas, ¿no? Pocas experiencias. Pues bueno, jóvenes, nos quedamos ahí. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Gracias, Lick. Sofía, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿podría utilizar el libro de antología del licenciado Edgar Escobar y Edna Elizabeth González? No sé quiénes son. No. Bueno, no sé de son. Revise cuáles son. Tome un libro de los que se están usando ahorita y vea el índice, quiénes son los autores de cada uno de los artículos. Muy bien. Gracias, licenciada. Feliz noche. Muy bien. Buenas noches. Feliz noche. Feliz Adiós, noche. bebé. Feliz noche, que descanse. Feliz noche, Lick. Buenas noches.